Entonces, estamos estudiando el libro de los Efesios. Bien, el libro de los Efesios sabemos que fue escrito ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Él escribió esta carta a los Efesios, se le conoce así porque es una carta que escrita a la comunidad de iglesias que se encontraban en Éfeso. Esta región se le conocía como Éfeso, ¿correcto? Y en este lugar había mucho paganismo, mucha idolatría. Quizás por ahí, si has estudiado un poco de historia universal, has escuchado de la diosa Diana o de la diosa Artemisa. Entonces ella era un ícono en ese lugar. Las personas adoraban a la diosa Diana o a la diosa Artemisa. Artemisa lo conocían los griegos, pero los romanos le cambiaron de nombre, le conocían como la diosa Diana. ¿Quién se llama Diana acá? Ya, ni si tienes hijas ni pienses ponerle entonces Diana. Y si te llamas, que el Señor te perdone. Es broma. Pero era una diosa, ¿no? Era un ícono en ese lugar. Pablo llega a ese lugar, enseña la palabra de Dios por más de 2 años. Todos los días, se reunían en la casa de un hombre llamado Tirano, y hubo un gran avivamiento en ese lugar. Este gran avivamiento significa que las personas comenzaron a dejar su idolatría, comenzaron a dejar todo lo que representaba Diana, idolatría, religiosidad, inmoralidad, todo eso lo comenzaron a dejar y comenzaron a buscar a Cristo, a estudiar la palabra. Y hubo oposición, porque las personas que vivían de esa idolatría vendiendo amuletos, templecillos, en honor a la diosa Diana, se incomodaron, roto el sindicato ahí de artesanos y se le fueron a Pablo. Se le fueron encima, querían matarlo, por así decir Pablo. Pablo salió librado de esa situación, pero en Éfeso quedó establecida la iglesia, ¿correcto? Tiempo después, Pablo en uno de sus viajes misioneros, él es apresado en Roma. Y al estar preso en Roma, gloria a Dios porque estuvo preso en Roma, porque desde Roma pudo escribir estas cartas. Desde ese lugar él pudo escribir estas cartas, no solo a Éfeso, también lo escribió a los filipenses, escribió a los colosenses y muchas otras cartas más. Entonces yo digo, gloria a Dios, qué bueno, porque tuvo tiempo ¿para qué? Para escribir, ¿no? Entonces cuando pasas una situación complicada, no tanto ¿por qué me metes esto de Dios?, sino ¿para qué? ¿Se acuerdan que como iglesia, ya no más iglesias, se cierran las iglesias? COVID en el 2020, marzo, cerraron los colegios y cerraron también las iglesias. Y tú decías, oh no, ¿por qué? Pero luego nos dimos cuenta ¿para qué fue? Fue una de las temporadas donde comenzamos a entrarle a la tecnología, al Zoom, a la transmisión, y es uno de los tiempos donde más hemos estudiado la Biblia, porque nos reuníamos todos los días por Zoom. Y no porque el pastor era un legalista, sino porque los hermanos escribían, pastor, va a reunión, pastor, va a reunión, y dice, ya no deja el día descansar, pero pastor, va a reunión. Y todos los días estudiamos la palabra de Dios, y en ese momento vimos que un crecimiento, una madurez en cuanto a la palabra de muchos siervos. Julio César comenzó en pandemia con nosotros, amén. Y ahora ya predica. Ya da cuenta, dices, ¿cómo? 2 años después de COVID, full estudio, ¿te das cuenta? Es una pizca nada más, ¿no? Bien, la hermana Raquel se volvió youtuber, ¿verdad? Toma la YouTube, pastor, Entonces, cuando pasemos por situaciones como esas, situaciones complicadas que no comprendes, tú dices, no tanto, ¿por qué me pasa eso? Y te sientes la víctima de este mundo, ¿no? Pero la víctima. No, sino tú, ¿para qué estás permitiendo esto, Dios? Algo quieres hacer conmigo. ¿Ven? Entonces eso sucedió con Pablo. Luego ya entonces Pablo escribe esta carta a la iglesia que él comenzó en Éfeso. Y en el primer capítulo hemos visto cómo es que Pablo les ha mediante su oración, les ha enseñado, les ha recordado el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. O lo que ha hecho el Padre, lo que ha hecho el Hijo y lo que ha hecho el Espíritu Santo. Ese es el capítulo 1 y lo hemos aprendido. Todo el capítulo 2, Pablo les ha hablado sobre la reconciliación en Cristo. Estábamos lejos, advenedizos, muertos de nuestros pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué dice? Nos dio vida, nos ha restaurado, ha restablecido nuestra comunión con Él. Porque por gracia sois salvos. Ahí está el versículo favorito de muchos, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se infle el pecho y diga, yo alcancé salvación. No, es por gracia. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Señor nuestro, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Entonces hablaba de la reconciliación, y el domingo pasado, Julio compartía un poco sobre
cómo es que de ambos pueblos, el pueblo judío y el pueblo de los gentiles, que eran todos los extranjeros, Dios ha hecho un solo pueblo. No solamente entonces nos ha reconciliado con Él, incluso de ambos lugares ha hecho un solo pueblo. Tanto así que ahora judíos y gentiles podemos ser llamados hijos de Dios, siempre y cuando hayamos creído en Dios. Y todo es lo que Dios ha hecho. Y ahora Pablo en este capítulo 3 va a hablar un poco de cómo es que Dios le dio el privilegio de establecer lo que acabamos de ver. No es que Pablo murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Quién es el que nos reconcilia? Jesús. Sí, pero Jesús murió y ascendió al cielo. Los que estuvieron en aquel momento de la generación de Jesús y escucharon, amén. Pero los nuevos que iban a ir naciendo, las nuevas generaciones, ¿cómo iban a escuchar a Jesús? El libro de Hechos nos dice, ¿no?, de que Jesús, y en el Evangelio de Juan también Jesús les había dicho, les conviene que yo me vaya. Dices, ¿cómo te vas a ir, Señor? Llévame. Sí, pero les conviene que yo me vaya porque enviaré al otro Consolador. Y ese otro Consolador es el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice, ¿no? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último, la tierra. Entonces vemos cómo es que se da cumplimiento a todo eso. Viene el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre los creyentes. Y a partir de ahí podemos ver de una manera explícita en Hechos capítulo 2 que viene el Espíritu Santo sobre su iglesia, y de a partir de ahí en adelante hay una promesa que somos sellados por el Espíritu Santo cuando entregamos nuestra vida ¿a quién? A Cristo. Pero ¿para qué somos sellados por el Espíritu Santo? ¿A qué viene el Espíritu Santo a habitar en mi vida? Para yo ser un testigo. De tal manera que Pablo es uno de ellos, al igual que tú. Pablo es un seguidor que en un principio no creía en Cristo como nosotros creemos, no creía en Cristo como su Mesías, como el Hijo de Dios. Por lo contrario, él era un perseguidor de la iglesia, pero va a tener su encuentro con Jesús y se le va a encomendar una misión. La misma misión que Jesús ya había dicho en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. Pero en Pablo va a haber una particularidad. Pablo va a ser enviado a cumplir esa misión al mundo gentil. Al mundo gentil, es decir, a las personas que no eran judías y que eran rechazados por los judíos. Entonces Pablo les va a comunicar a ellos, y justamente en estos pasajes del 1 al 14, Pablo nos va a explicar cómo es que se le dio ese privilegio de ser apóstol enviado, eso significa apóstol, enviado a predicar el Evangelio de Cristo, ¿a quién? A los gentiles. Y él va a describir un poco eso. Entonces, vamos todos verso a verso al capítulo 3, verso 1. Mira lo que dice. Por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de qué? De Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Esto pareciera que les está sacando en cara, ¿no? Pero no es así. No es la idea. Vamos a desglosar este versículo. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Tú dices, ¿que Cristo lo agarró preso? ¿Pablo de pronto está encadenado por Cristo? No. Cuando veamos más adelante, ¿por qué Pablo dice que está preso? Literalmente él estaba preso. Pero estaba preso en Roma, por los gobernantes romanos acusados por los judíos. Pero Pablo se considera, ¿qué cosa? ¿Prisionero de qué? De Cristo. No tanto se considera prisionero del gobierno romano de los judíos, sino él se considera prisionero de Cristo. Pero ¿por qué es que Pablo se considera prisionero de Cristo? Porque él sabe que está en ese lugar a causa de Cristo. Por Cristo está él ahí. ¿Me dejó entender? Entonces, en algún momento también los discípulos, en el libro de Hechos, capítulo 3, 4, de pronto dice que estaban predicando sobre Cristo y los fueron acusados por los judíos, los llevan al pretorio o a la carceleta y los azotan. Y ellos dicen, qué privilegio ser azotado. Pero ellos lo veían como que, si es por predicar a Cristo, si es por seguir a Cristo y voy a ser azotado, amén, bienvenido al azote. ¿Me va a entender? O sea, si es a causa de Cristo, bienvenido. No están siendo masoquistas, sino lo que ellos están diciendo, ese azote, ese encarcelamiento está confirmando lo que yo estoy haciendo para Cristo. Y estoy dispuesto a soportarlo.
Realmente entonces ahí podemos ver quién era cristiano de verdad aquel entonces. Porque realmente se estaba cumpliendo lo que decía Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurado el que es perseguido a causa de la justicia, a causa de Cristo. Hoy en día llevamos un cristianismo un poquito más light, aunque también si tú estás dispuesto realmente a vivir una vida cristiana verdadera, no de nombre, no de polo nada más, no de letrero, sino en verdad, estás dispuesto a hacer las cosas del Señor, no siempre te va a ir bien. Siempre va a haber un tipo de persecución, siempre va a haber una crítica, siempre va a haber injusticia en este mundo. Tú por ser cristiano te vas a limitar a reaccionar de ciertas formas. Es decir, si alguien te ofende, tú te vas a comer la ofensa y vas a dar la otra mejilla y vas a perdonar. ¿Me vas a entender? Si alguien te hace un mal, ¿tendrás derecho a hacerle un mal? No, dice que vamos a tener que pagarle con un bien, porque eso nos enseña Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Pero eso es difícil, ¿sí? Ahora, ¿todos los cristianos realmente actúan así? No. Hay ciertos cristianos que de pronto que le tocas la herida y te saca el mundo, ¿no? En una. Y la persona dice, ¡ah, así es cristiano! Dice, no. Pero el verdadero cristiano en realidad lo que va a decir, Señor, ganas no me faltan, pero que tu espíritu me controle y va a reaccionar. Tiene que reaccionar en mansedumbre, tiene que reaccionar en humildad. Entonces, mis hermanos, de alguna manera hoy en día también, cuánta razón tiene Pablo que cuando le decía a Timoteo que si quieres vivir piadosamente, sufrirás persecución. Entonces, mis hermanos, el otro camino es: vive un cristianismo de domingo, ven, cántale a Dios, abre tu Biblia, y el lunes a viernes después vive como el mundo vive. Pachanga. Da rienda suelta a tu carne, a tus deseos, haz lo malo, no importa, vienes el domingo y dobles rodillas. Pero ¿sabes qué? Eso es religiosidad, eso no es cristianismo. Cristianismo es mi manera de vivir tiene que cambiar. Si alguien me insulta, yo no tengo por qué insultarle. El verdadero cristiano, cuando es sometido a prueba, es como el limón o la naranja, quizás. Cuando tú presionas el limón, sale fresa, ¿no? No. ¿Qué sale? Jugo de limón. Cuando tú o yo somos sometidos a presión por esta sociedad, ¿qué tiene que salir de ti? Jugo de cristiano. Tiene que salir jugo de cristiano. Amor, templanza, dominio propio, mansedumbre, paciencia. Pero no siempre da. Pero ahí es donde tú tienes que decir, Señor, ayúdame a que cuando estoy sometido a prueba por la situación, por las circunstancias, en el trabajo, en los estudios, de mí salga cristianismo puro. Amén. Y ese es Pablo, por eso que Pablo está diciendo, yo soy prisionero de Cristo, dice. Porque sabe que a causa de predicar el Evangelio, él está donde está. Dice, por ustedes los gentiles, pero específicamente por predicar a Cristo, pero ¿a quiénes? A los gentiles. Y vamos a ver justamente que él se metía en problemas cada vez que mencionaba la palabra gentiles. Como que de pronto, si él dice, Dios me ha enviado y voy a hacer esto, todos los judíos le estaban escuchando. Hasta que decía, a predicar el Evangelio a los gentiles y ¡bum! Piedrón para Pablo, por decir gentiles. Porque su mismo pueblo lo atacó. ¿Por predicar a quién? A los gentiles. Entonces Pablo les está diciendo, ¿no? A causa de los gentiles. ¿Bien? Y Pablo no es que esto a él le nació ser así. En su conversión en Hechos 9, anótalo, Hechos 9, verso 15. Mira lo que dice Pablo un poco, o lo que se dice, ¿ya? Pablo dice que te recomiendo que vuelvas a leer Hechos capítulo 9, ahí habla sobre la conversión de Pablo. Pablo era llamado Saulo y perseguía a la iglesia. Algunos dicen con su caballo blanco, la Biblia no dice que iba en caballo, pero bueno, así lo dibujan. Pero Pablo, es porque en la época, bueno, de pronto las personas que tenían un cargo no caminaban, sino iban sobre un caballo, un carruaje. Dice que Pablo estaba persiguiendo a los primeros cristianos. Pablo tenía un cargo,
era un fariseo de fariseos, es decir, tenía un estatus en la sociedad judía, tenía un conocimiento de la ley, era celoso de las cosas de los judíos. Y él tenía cartas de parte del Sanedrín, de parte de las autoridades judías, para apresar a todos aquellos que decían que creían en Cristo. Porque los mismos judíos no creían en Cristo en su mayoría, sino al contrario, fueron la oposición a Cristo. Fueron los que cuestionaron a Cristo. Entonces Pablo era uno de esos que iba y estaba persiguiendo y asolaba a los cristianos. Es como que de pronto ahorita llegaba Pablo, todos salimos espantados. Porque nos va a llevar presos. Y estando presos nos van a flagelar, incluso hasta algunos perdían la vida, como Esteban. Y Pablo estuvo ahí diciendo: apedreen a Esteban. Ese era Saulo, y él está persiguiendo a su iglesia, y de pronto tiene un encuentro con Jesús. Jesús se le aparece a Pablo, y Pablo termina en el piso y ciego encima. Y Pablo le dice a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: a ti no te persigo, estoy persiguiendo a tu iglesia. Y Jesús dice: ¿mi iglesia? ¿Te metes con mi iglesia? ¿Te metes conmigo? Algo así, no estoy parafraseando. Pablo es llevado a Damasco ciego y está en ese lugar esperando lo que Jesús le va a decir. Y en ese contexto, el verso 15 de Hechos 9 dice: el Señor le dijo, y aquí el Señor va paralelamente, Pablo está aquí en Damasco, el Señor Jesús le habla a un hombre llamado Ananías. Y Ananías le dice: ve a tal lugar, ahí se encuentra un hombre llamado Saulo y ora por él. Y Ananías: ¿pero Saulo? Ananías era otro cristiano, ¿no? ¿A Saulo, Señor, estás seguro? Porque ese es el que azota a cristianos, es el que está apresando a cristianos. Sí, anda bien, le dice a Ananías. Y en ese contexto es que le dice el verso 15: el Señor le dijo a Ananías, ¿ya? Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Está hablando de quién? De Pablo. Dios lo había escogido como instrumento. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces ahora lo que está pasando con Pablo allí en Roma, preso él a causa de Cristo, es simplemente un cumplimiento a su llamado. Fue llamado como instrumento para que lleve el evangelio ¿a quién? A los gentiles. Y que eso iba a significar o iba a traer persecución, padecimiento. Por eso es que entonces Pablo ahora no dice: hermanos, qué piña, me atraparon, mira. No, sino él dice: soy prisionero de Cristo. Estoy aquí por predicar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Mis hermanos, no solamente Pablo ha sido instrumento a través de la historia de la iglesia, muchos hombres han entregado su vida por la predicación del evangelio. Después de Saulo, hay un libro que se llama de John Fox, el libro se llama Mártires de la Iglesia. Es un libro así gordito, debe tener 450 páginas aproximadamente. Y te habla la vida de cada uno de los cristianos genuinos que entregaron su vida por predicar el evangelio. Por algo se llaman mártires. Mártires es de que testificaron de Cristo hasta con su propia muerte. Ahí vas a ver gente que murió en la hoguera, gente que murió crucificado, los mismos discípulos, gente que murió en manos de gladiadores, de bestias en el Coliseo Romano, gente como John Hus, que prácticamente murió horneado 100 años antes de que venga Lutero. Y así vas a ver gente, misioneros que entregaron su vida. ¿Por qué? Por predicar el evangelio de Cristo. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a hacer lo mismo? Ay, qué miedo, pastor. No. Pero todo verdadero cristiano debería estar dispuesto a anunciar el evangelio. Hoy día Sofía decía, ¿no? Tenemos la medicina para la peor enfermedad de este mundo, que es el pecado, y ese es el evangelio de Cristo. Y debemos estar dispuestos a compartirlo con alguien más. Quizás te va a romper tu comodidad. Quizás por ahí pueda despertar una burla, una indiferencia de un amigo, una amiga. ¿Pero qué?
normal, pues. Tienes que entender que tú estás predicando algo que va a salvar la vida de esa persona por la eternidad. Entonces, mis hermanos, así como estuvo dispuesto Saulo o Pablo, también nosotros debemos tener ese corazón de proclamar el Evangelio y vernos como prisioneros ¿de quién? De Cristo. Porque ya no soy esclavo del pecado, ahora que soy siervo de la justicia. Soy siervo de Cristo. ¿Ven? Continuamos. Verso 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, dice. Es interesante, dice. Pablo les va a comentar un poco. No es una pregunta en sí, pero Pablo dice: ustedes han escuchado, ustedes han oído, ustedes ya se han enterado. Lo que Pablo estaba haciendo ya de alguna manera era público, no era algo oculto. Ya había pasado un buen tiempo, ya había realizado sus viajes misioneros. Pablo ya era conocido en la región de Éfeso por lo que él hacía. Entonces dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Pablo se está viendo como un administrador de la gracia, y eso es un poco confuso quizás, tú decir administrador de la gracia. Primero, ¿qué es la gracia? Cuando Pablo hace referencia a la gracia de Dios, está hablando lo que Dios hizo con Jesús en la cruz para traer salvación a la humanidad. ¿Lo hizo por qué? ¿Porque la humanidad no merecía? No, lo hizo por gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. En otras palabras, Dios entregó a su Hijo unigénito, entregó a Cristo, aun cuando el hombre no lo merecía. Aun cuando en la tierra no había ni uno que podría decir: Señor, yo me merezco que venga Jesús a morir en mi reemplazo porque yo soy más bueno que Jesús. No había ni María, ni José, ni lo habrá. Pastor, pero por ahí mi abuelita que es buena. No, tampoco lo merece. Por más abuelita que sea tu abuelita, no lo merece. La Biblia dice: por cuanto todos hemos pecado. No hay ni uno que haga lo bueno, pero el de saco y corbata, eso que. Pero yo conozco una prima que es calladita, no dice nada, que no mata ni una mosca. Igual, todos somos pecadores. Entonces, aquí está predicando Pablo la gracia, en lo que está recordando, y él es un administrador, dice, de eso. No en el sentido de que Pablo da salvación. La palabra administrador, para el contexto, es similar a diácono. ¿Qué es un diácono? Es un servidor. Hoy en día administrador suena a un cargo, ¿no? El administrador de la empresa. No. El verdadero sentido de la palabra administrador en la época es un sirviente, uno que sirve a la mesa. Entonces Pablo está diciendo: yo soy el mesero de la gracia. El que da salvación es Dios, pero ha llamado a Pablo como instrumento para que explique, enseñe ese evangelio, ese mensaje de la gracia. ¿A quién? A los gentiles. Entonces lo que Pablo está diciendo: yo he sido llamado como un siervo de la gracia, como un instrumento para proclamar la salvación, creyendo en el evangelio de la gracia. Dice que me fue dada para con ustedes, y le está hablando a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia gentil. Entonces Pablo está diciendo: tal vez ustedes ya han oído que yo soy un siervo que predica la salvación por gracia, que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Ahora se entiende? Amén, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo todo esto lo va a ver como un privilegio, no como una obligación, no como diciendo: ay, qué piña, el Señor me escogió a mí para predicar su evangelio y por eso estoy preso en Roma. Qué piña, ¿no? Que mueva la ruleta y que escoja a otro. No, él lo va a ver como un privilegio, el hecho de ser un instrumento escogido por Dios para predicar el evangelio de la gracia. Y me adelanto un poco a la aplicación. ¿Tú crees que solo Pablo fue elegido para eso? Esto se extendió para la iglesia. Tú, yo, también hemos sido llamados a lo mismo, a predicar el evangelio de la gracia.
2 Corintios 5:18 dice que nosotros tenemos la palabra de la reconciliación. Y que ahora nosotros tenemos que predicar esta palabra, anunciar eso mismo que en algún momento alguien nos anunció. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. ¿Ven? Entonces el verso 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Y ahora Pablo va a decir que esto no es que él se lo inventó. Tampoco vino un hombre y le dijo: Pablo, ¿sabes qué? Te cuento algo. ¿Qué? Dios me ha dicho que tú vas a hacer esto. No fue así. Sino le está diciendo que me fue revelado. Dice que por revelación me fue declarado este misterio. Pablo ha recibido esta comisión, este encargo por el mismo Señor Jesucristo. Por eso les llevé a Hechos capítulo 9, ¿no? Cuando dijo: instrumento escogido me es. ¿Quién llamó a Pablo? Jesús. Jesús fue el que llamó a Pablo. Entonces él está diciendo: Jesús mismo me ha revelado. Y ahora me introduce otra palabra: misterio. Dice: uy, misterio. ¿Qué es misterio? Básicamente en el contexto, para no irnos mucho al griego y todo lo demás, en el contexto, misterio es algo que se ha esclarecido, algo que estuvo escondido pero salió a la luz, algo que se ha manifestado, algo que estaba anticipado. No es algo que comience a existir, es algo que ya estaba anticipado pero ahora ha salido a la luz. Y Pablo dice entonces: me fue revelado, dice que me fue revelado, fue declarado, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es un misterio que tú dices: pero pastor, un momento. Significa lo siguiente. Pregunto yo. Desde el Génesis siempre hemos dicho, ¿no? Que desde el Génesis siempre se hablaba de un Mesías. Siempre hubo una promesa. Desde el momento que el hombre comete pecado, Génesis capítulo 3, verso 15, vemos un anuncio, una promesa de parte de Dios. Dios llama a Abraham, Génesis capítulo 12, también le da una promesa, más allá de la tierra y el pueblo que va a tener, sus hijos y todo lo demás. Le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La tierra estaba maldecida, pero le está diciendo a Abraham: en tu simiente, es decir, en tu descendencia. Y dice simiente en singular, no en plural. No le está diciendo en tus tribus o en tus familias, sino dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa es una promesa para Abraham. Esa misma promesa se le repitió a Isaac, a Jacob, a quien se le cambió el nombre Israel. Esa misma promesa se le repitió a Judá, a David, que de su descendencia iba a venir alguien que iba a reinar por la eternidad. Entonces cada vez se iba esclareciendo más la promesa. Vinieron los profetas y también comenzaron a hablar del Mesías. Los mismos sacrificios que le enseña Moisés en el Antiguo Testamento apuntaban a que iba a venir alguien que se iba a sacrificar. Entonces vemos de que, aunque en el Antiguo Testamento vemos lo que lo llaman los teólogos sombras de la promesa, anticipos, por eso que el libro de Hebreos dice, vamos al libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, y lo vamos a entender. No es que de pronto Jesús comience a existir en el Nuevo Testamento, no, Él fue anunciado desde mucho antes. Pero ya cuando viene Jesús se esclarece todo, se revela el misterio. Hebreos capítulo 1, verso 1, si alguien lo encuentra. Hebreos 1, verso 1. Dios habiendo hablado de muchas veces, amén, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Ahí nomás. Dice que Dios ya había hablado, ¿a dónde? En otros tiempos, ¿no? A través de los profetas, ¿no?
Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el autor de Hebreo está haciendo referencia que en estos postreros tiempos, para los tiempos que ellos estaban viviendo, Jesús ya se había manifestado como el cumplimiento de cada una de las profecías, de cada una de las sombras que vemos, o cada una de las promesas que vemos en el Antiguo Testamento. Y ese es Jesús. ¿Me entienden? Entonces, la salvación que de alguna manera se había prometido, y el judío pensaba que solo era para ellos y no habían comprendido que la salvación iba a ser para todo aquel que cree. Juan 1:12 dice, a los suyos vino, refiriéndose al pueblo judío, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando viene Jesús, vemos no solamente acudiendo al pueblo judío, sino yéndose incluso a la casa de un centurión, hablando con una mujer samaritana que para el pueblo judío era perro asqueroso, extranjero. Vemos metiéndose en la casa de un publicano y vemos a Jesús diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No vino Jesús y dijo, todos los judíos descendientes de Abraham serán salvos. No dijo eso, sino al contrario, confrontó a los mismos judíos a que tienen que creer en él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús fue la salvación, la única salvación, el único plan redentor para salvar a la humanidad, el único plan de rescate para la humanidad, finalmente se va a manifestar en Cristo. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Él se llama el reino de los cielos, se ha acercado. Y era Él, el rey del reino de los cielos. Entonces, ¿cuánta razón tiene Pablo cuando dice, en el pasado como que esto estaba un poco, todavía no estaba en HD, pero ahora ya era clarísimo que Jesús es el cumplimiento de la promesa del Señor? Y es más, Pablo ha estado hablando en el capítulo anterior sobre la reconciliación no solo con Dios, sino que de ambos pueblos iban a ser uno solo. ¿En quién? En Cristo. Entonces, no perdamos lo que Pablo está enseñando. ¿Por qué? Porque hasta esa vez, como todavía continuaba, ustedes son gentiles y si quieren ser salvos, primero conviértanse al judaísmo y después veremos. Y Pablo está enseñando el evangelio ¿de qué? De la gracia, no el evangelio por obras. No por el hecho de ser judío de sangre ya te hace salvo. Necesitas creer en Cristo. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces, cuando dice el verso 3, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál será mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, dice, ¿a quiénes? A los santos apóstoles, profetas por el Espíritu. ¿Quién es el que revela este misterio? Es el Espíritu Santo. Y eso lo dijo Jesús en Juan 14, Juan 15, Juan 16. Él los guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que va a dar entendimiento. Pablo, en su conocimiento nada más, no veía eso. Estaba como perseguidor, celoso de la ley, celoso de la Escritura. Pero en su conocimiento, en su intelecto, necesita tener ese encuentro con Jesús, necesita ser lleno por el Espíritu Santo para que él entienda quién es Jesús y cuál es la salvación que tenemos en Cristo. Es necesario el Espíritu Santo. Hay muchas personas que podrían acercarse a la Biblia solo para obtener conocimientos, se le conoce teólogos. Pero si no se someten en humillación, en humildad al Espíritu Santo, no van a comprenderlo del todo. 10 años de seminario bíblico y siguen enseñando cosas incongruentes con la palabra. Pero aquel que viene con un corazón contrito, humillado y dispone su corazón al Señor, va a comprender entonces la Escritura. ¿Amén?
Entonces dice Pablo, verso 7, ¿no? 6. Mira, y justamente va a explicar un poco el misterio, va a explicar en qué consiste este misterio. Que los gentiles, ¿qué dice? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y de eso estaba hablando en el capítulo anterior, pues, de que tanto gentiles, no judíos, y judíos, ahora han sido, se ha derribado el muro que los separaba, ¿no? Y ahora ambos son unos solos, un solo cuerpo. Cristo tiene una sola iglesia. Y esa iglesia está conformada por judíos, o gentiles, o pachacutanos, o de la selva, de la sierra, de la costa, siempre y cuando hayan creído en ¿quién? En Cristo. Cristo no tiene varias iglesias, no tiene varios cuerpos. Las iglesias pueden ser localmente, pueden estar en distintos lugares, pero Cristo tiene una sola iglesia, es la comunidad de creyentes. Decía un predicador, somos los ex gentiles, ex pecadores, ex judíos. Nosotros somos la iglesia. Ya no hay esas diferencias entre, tú, pero mira, yo nací en un hogar cristiano, tú no, tú eras borracho, no, pero tú eras antes así, sí, antes. Pero Cristo ya me reconcilió y me ha hecho miembro de su cuerpo. ¿Ven? Entonces, ese es el misterio que Pablo de alguna manera está explicando, que la salvación en Cristo, mediante la gracia. Verso 8. Así que soy 7, ¿no? Dice, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios. Ahora Pablo nuevamente vuelve a recalcar que él es ¿qué? Siervo, justamente, ministro, siervo de ese evangelio que nos ha reconciliado con Dios y que ahora nos ha hecho un solo pueblo, seas judío, seas gentil. Y eso vemos en la vida de Pablo, pues. Lugar que llegaba, visitaba una sinagoga donde estaban los judíos, porque él anhelaba que sus paisanos judíos crean en el Mesías. Y no siempre tenía buenas respuestas, ¿no? No siempre había una respuesta favorable, sino lo votaba muchas veces en ese lugar. Pero también tenía la gran comisión, ¿no? De parte del Señor Jesucristo, que vaya y predique a ¿quiénes? A los gentiles. Y Pablo aquí está reconociendo, del cual yo fui ministro, yo soy siervo por el don de la gracia de Dios, hecho que me ha sido dado según la operación de su poder. Y Pablo está diciendo, esto no me lo gané, esto me lo ha encomendado el Señor. Dios mismo lo ha llamado a Pablo y por gracia. Y acá Pablo no está sacando a relucir un título, sino más que un título está de alguna manera diciendo, reconociendo que yo soy siervo y por eso estoy predicando el Evangelio. Verso 8. Mira lo que dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Quiénes eran los santos de aquel entonces y hasta hoy en día? Los creyentes. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, yo soy menos que ustedes. ¿Pablo? Si Pablo es el fundador de la iglesia de Éfeso. No solo de Éfeso, sino de qué iglesias más. Filipenses, Corintios, Roma no necesariamente, llegó cuando ya había creyentes en Roma. Colosenses, en Listra, en Derbe, en distintos lugares él había comenzado la obra. Pero mira cómo se ve Pablo, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Si hay alguien que es pequeño, yo soy más pequeño, dice Pablo. Me fue dada por gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice, no me merezco ser siervo, no merezco predicar el evangelio, que no muchos no lo pueden comprender, por decir, inescrutables, dice, inescrutables riquezas de Cristo. Muchos no pueden comprender esas riquezas en Cristo, lo que Cristo ha hecho, pero dicen, yo siendo el más pequeño de todos ustedes, Dios en su gracia me ha hecho siervo, es decir, predicador, apóstol, enviado para predicar ese mensaje. ¿Te das cuenta de la humildad que tiene Pablo? ¿Cuánto de nosotros hoy en día necesitamos esa humildad, no? ¿Cuánto de nosotros necesitamos esa humildad?
Alguien dijo, si algo flota, ¿saben qué es flotar, no? Si algo flota, es porque está vacío. Si algo se hunde, se postra, se humilla, es porque está lleno. Es porque está lleno de la palabra, es porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu ego? ¿Está flotando? ¿Está humillado? ¿Está reconociendo que no es por ti? Es porque Él te llamó por gracia. Hermanos, todos los que servimos de alguna manera, directa o indirecta, en la predicación del Evangelio, debemos recordar este pasaje de Pablo. Soy más pequeño, soy menos que cualquiera de los pequeños, pero Dios en su gracia me ha llamado a compartir, a enseñar lo que muchos no pueden descifrar en su carne, en su intelecto. Pero ¿quién me capacita para poder descifrar estas verdades, las riquezas de Cristo? El Espíritu Santo. Ese es Pablo. Hay mucho que aprender de Pablo en cuanto a esto, mis hermanos. Y no solamente para la predicación, para cantar aquí al frente, para servirle en cualquier área que Dios te llame a hacer. Quizás un buen consejo con una persona y esa persona te diga, oh, eres el mejor consejero. ¿Sabes qué? Tengo el corazón de Pablo y di, es Dios, no soy yo. El momento que tú digas, soy yo, claro, estás flotando. Humíllate. ¿Eh? Verso 9 dice, y lo otro, ¿no? Y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo, y ciertamente cuando tú veas sus cartas, justamente él va a aclarar muchas cosas en cuanto al Evangelio de Cristo. Porque por gracia sois salvos, es explícito. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Ese es explícito. ¿Cómo oirán si no han oído? No, ¿cómo creerán si no han oído? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es explícito. Dios lo usó justamente para aclarar, ¿no? Dice, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las dispensaciones. Como que, ustedes saben, el dispensador, ¿cómo es que se va a distribuir, por así decirlo, ¿no? Se va a distribuir el misterio escondido de Dios, la salvación en Cristo. Entonces Dios usó a Pablo, llamó para predicar el Evangelio a los gentiles, la salvación por gracia, pero también para aclarar muchas de estas cosas, más todavía cuando había confusión en aquellos tiempos. ¿Se acuerdan de la confusión que estaban trayendo los falsos maestros en Galacia? De que tienes que circuncidarte, y que si tú no eres judío, entonces no eres salvo y todo lo demás. Aquí usó para aclarar eso a Pablo, para que diga, así viniera un ángel, así viniera cualquier hombre con un evangelio diferente, con algo distinto a la salvación por gracia que es en Cristo Jesús, es de maldición. Entonces vemos en Corinto también confusión, caos, división. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Cada uno de ellos estando dentro de la iglesia idolatrando al hombre. Dios usa a Pablo para decir que somos de Cristo. Ni Pablo, ni Cefas, ni Apolo murió en la cruz por ti. El que ha muerto en la cruz por ti es Cristo. Un verdadero predicador, un verdadero pastor, siempre te va a llevar a glorificar a Cristo antes que su propia persona. Un verdadero predicador siempre va a buscar que tú termines el servicio diciendo, gracias Dios, y no tanto diciendo, que bien predica. No. Ha dicho lo que agrada, me agrada, yo quería escuchar eso, me agrada. No. Todo predicador va a exponer la palabra de Dios. Y que tú digas, Dios me ha hablado el día de hoy. ¿Amén? Dios me ha hablado el día de hoy. Y ese es Pablo, y Dios lo ha llamado para eso. ¿Porque era un capacitado? No.
se considera uno de los más pequeños. Verso 9, no, ya pasamos al verso 10. Verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Me encanta este versículo, ¿sabe por qué? Pablo, que está siendo consciente que él ha sido llamado para predicar el evangelio de la gracia, el evangelio, la salvación que es por creer en Cristo, aunque él es consciente que Dios lo ha llamado como ese instrumento y que también lo ha usado para aclarar todo este misterio, Pablo es consciente que él no siempre va a estar aquí. Pablo es consciente que él solo no va a predicar esto a toda la humanidad. Bueno, pastor, también había otros apóstoles, sí, pero él es consciente que ellos están de pasada. Él es consciente que este llamado de predicar el evangelio, de predicar la palabra de Dios, no solo era para él. Si no sabes para quién más, el texto lo dice: para la iglesia. Mira lo que dice el texto nuevamente: para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿tú sabes qué? Lo que está diciendo es multiforme, es como que para que toda la sabiduría de Dios, que es bien multiforme, es algo que a veces es incomprensible en términos humanos, para que toda esta grandiosa sabiduría de Dios, ¿qué dice? Sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Qué dice ahí el texto? De la iglesia. Entonces, una vez que partió Pablo, ¿quién va a dar a conocer? Aún Pablo estando vivo, ¿quién era responsable de dar a conocer todo este evangelio de la gracia? La iglesia. Pregunto yo, la iglesia suena muy genérico. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Los de Éfeso? Amén. ¿Los de Filipos? Amén. Pero tú eres la iglesia. Y esta palabra que está siendo predicada para que tú entiendas que tú eres uno de los que ha sido llamado a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, el mensaje de salvación que es por creer en Cristo, la salvación por gracia en Cristo. ¿Quién es llamado a dar a conocer eso? ¿Los ángeles? No, la iglesia, tú y yo. Me encanta esa canción del video, ¿no? Yo quiero ser la luz y anunciar a quién? A Jesús. Quiero ser sus manos, quiero ser sus pies. Esa es la iglesia. Y tenemos responsabilidad, mis hermanos. Tú y yo hemos sido llamados a anunciar, porque Dios ha escogido a su iglesia. Siempre lo digo. Dios pudo haberlo hecho de otra manera. Puede enviar a ángeles quizás a predicar el evangelio. Puede hacer que salga una nube en el cielo y que diga, crean en Cristo. Podría hacer tantas cosas Dios. Pero a Él le plació hacerlo a través de ¿quién? De ti. Que seas tú copartícipe. Por eso se llama la gran comisión que le fue dado aquí a la iglesia. ¿Para qué ha venido el Espíritu Santo? Para ser testigos. ¿De qué? De la salvación de Cristo, para testiguar. Te hablaba de los mártires de la iglesia. Ellos eran conscientes de este llamado y siguieron ese mismo camino. Eso es dejar tu cruz, coger la cruz de Cristo y seguirle. Amén. Entonces tú y yo, mis hermanos, hemos sido llamados a esto. Ahora me encanta más todavía este versículo antes de terminarlo, porque hay espectadores. ¿Qué? ¿Cómo es que hay espectadores? Dios, claro, Dios te está viendo qué tanto estás cumpliendo tu llamado. Pero el texto me dice que hay más espectadores que están observando cómo es que Dios te está usando, o cómo es que te dejas usar por Dios. ¿Quieres verlo? Volvemos a leer el verso 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la... ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando tú cumples tu llamado, cuando tú cumples el llamado de Dios, cuando tú cumples la gran comisión, cuando tú anuncias el evangelio, alguien más se admira de la sabiduría de Dios.
del plan maestro que Dios trazó. Alguien más, y ese alguien más dice principados y potestades. Te lo voy a parafrasear así. Pero antes de eso, si tienes tu Biblia, ve buscando 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. ¿Ya? Pero te lo voy a parafrasear así. Todos de alguna manera sabemos cómo se hacen las películas, ¿no? Para hacer unas películas necesitamos ¿qué? Un escenario, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Un director, autor, guionista, productor, ¿no es cierto? ¿Qué más necesitamos para una película? Actores, ¿no? Y finalmente necesitamos espectadores, ¿no? Porque si no, no tendría sentido la película si nadie lo va a ver. ¿Correcto? Ahora tú imagínate el plan de redención, el plan de salvación que Dios trazó para salvar a la humanidad. ¿Ya? Imagínate en una película. Pregunto, ¿quién sería el productor, director, guionista? ¿Quién planificó todo? Dios. ¿Quién es el actor principal? Viniendo a la cruz y muriendo por la humanidad. Cristo. ¿Y quiénes son llamados ahora a anunciar ese mensaje? ¿Pablo? ¿Tú? ¿Y yo? Pero para eso se nos ha dado poder, según 1.8, ¿no? Hechos 1.8. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿El incrédulo podrá anunciar eso? No, el incrédulo es un personaje más en la historia, a quien hay que anunciarle el Evangelio, ¿no? Porque la película, ¿cómo se llama? El plan de redención de Dios. Rebobinamos. El productor, guionista y director es Dios mismo. El actor principal, Jesús. Los actores secundarios, nosotros. Los actores terciarios o secundarios que van, los incrédulos a quienes vamos a ir. Pero ¿quiénes están observando según el texto? Principados y potestades. El escenario, este mundo caído. Y ahí se está desarrollando la película del plan de redención de Dios. Y hay un público que está afuera, que no está actuando, pero está viendo. Y está observando cómo es que el Hijo de Dios, siendo el autor de la creación, el que sostiene el universo, vino, se humilló y murió en la cruz por ese ser humano, donde estabas tú, que no lo merece. Y los ángeles dicen, ¡wow! ¡Cuánto amor tiene Dios por esta humanidad! Y los ángeles se admiran y dicen, ¡wow! ¡Cuánto los ama que ha entregado a su propio Hijo! Y no solo eso, los ángeles vienen y dicen, ¡cuánto también los ama el Hijo que soporta el oprobio, soporta el latigazo, soporta la burla, y de sus labios salen, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y los ángeles están admirados de lo que Jesús ha hecho, admirados de su gran amor en la cruz y admirados de su gran poder cuando Él resucita y asciende al cielo. Están admirados. Pero ¿sabes qué? Esa es la parte cumbre de la película. Pero la película aún no ha acabado, porque todavía seguimos en este mundo, ¿no es cierto? Y ahora ve cómo es que este Salvador de la humanidad les dice, voy a enviar al otro Consolador. Y el Consolador viene en Hechos capítulo 2 y reposa sobre estos 120 que han creído en Cristo. Y les dice que ese poder es ¿para qué? Para que ellos testifiquen. ¿Y qué crees que están esperando los ángeles ahorita? Ay, Sofía va a testificar. Ahorita se dejó llevar por el miedo. Guillermo va a testificar, le va a decir a su amiga, se dejó llevar por la vergüenza. Rodrigo tiene 2 meses de convertido, ahorita le va a testificar sobre Cristo a su compañero de trabajo. ¿Qué bien, Rodrigo? Le testificó, wow, cuán glorioso es Dios. Que algo que estaba humanamente y angelicalmente quizás estaba simplemente hecho un caos, que es el mundo, Dios en su multiforme sabiduría sacó adelante su plan. Pregunto, ¿qué dirán ustedes? He dado unos ejemplos, ya no son reales, aclarándolo.
Probablemente los ángeles ven a Sofía y dicen: Sofía invitó a su estudiante a la iglesia. ¡Es bien, Señor! Y pensar que Sofía no lo iba a hacer, pero ¿por qué lo ha hecho? Porque tiene el Espíritu de Dios. Y ellos se van a admirar de Dios. Y tienen que decir: definitivamente, Señor, tú eres sabio. Porque yo no hubiese dado ni un centavo por este. Pero tú lo hiciste. Y lo que para quizás alguien más le parecería algo loco, algo en vano, Jesús muriendo por el adúltero, Jesús muriendo por el ladrón, es una mala inversión, ¿eh? Quizás lo que para alguien más podría parecer un fracaso, Pablo dice: Dios ha establecido manifestar su multiforme sabiduría ¿por medio de qué? De la iglesia. Eres tú, mi hermano. Eres tú a quien Dios ahora usa. No porque tú seas el mejor. Porque si Dios eligiera a los mejores, ¿dónde está su gloria? Su gloria está en que Dios nos llamó de lo vil y de lo despreciado, de lo que alguien más dijo, ya fue, y ahora Dios lo usa, y entonces la gloria ¿para quién es? Para Dios. Es como un técnico de fútbol, ¿no? Llamando a los más malos y le va a enfrentar al Real Madrid, al Barça, y le gana. ¿La gloria para quién es? Para el que convocó. Pero si llamaran a los mejores, claro, pues ya se veía que iba a ganar. Pero te llamó a ti. Llamó a Saulo. Alguien que nadie se imaginaría que lo iba a usar de esa manera, porque era un perseguidor. Pero lo llamó. Llamó a Pedro, que era un pescador. Alguien que nadie se imaginaría que iba a usar a Pedro. Llamó a David, al rey David, ¿se acuerdan? Alguien que a los ojos de los hombres, este rey, no pasa nada, le falta cuerpo. Pero lo llamó para usarlo de una manera específica. Llamó a Gedeón. En el libro de Jueces vamos a ver que llamó a mucha gente que muchos no darían ni un centavo. Pero Dios lo llamó para manifestar su multiforme sabiduría. Él sabe por qué los llama. Porque el poder radica en Él, en su Santo Espíritu, no en el hombre a quien ha llamado. Finalmente, entonces, ¿encontraron 1 Pedro capítulo 1, verso 10? La mayoría, yo creo que sí, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba entre ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, está hablando que los profetas ya habían anticipado tanto el sufrimiento de Cristo como también la gloria de Cristo. Cuando hablamos de sufrimiento de Cristo, estamos hablando de la cruz, la gloria de Cristo, la resurrección y la ascensión de... Eso estaba anticipado, está diciendo Pedro. Y seguimos. A estos les reveló, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino ¿para quién? Para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelaban mirar los ángeles. Entonces, ellos están queriendo, no sé si pagar su entrada, pero están queriendo ver la película. ¿Cómo es que la iglesia anuncia el Evangelio de Cristo? Lo mismo que acabamos de ver hace un momento. Hay un público, mi hermano. Pero sabes, sobre todo, más allá del público, de los ángeles y todo lo demás, Dios, quien te ha llamado, es el que anhela hacer su obra y te ha hecho copartícipe para que tú anuncies el Evangelio. Así no hubiera público, anuncia el Evangelio con gratitud por lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Amén? No te calles, vence tu vergüenza, vence tu apatía, vence tus temores y anuncia el Evangelio. De alguna otra manera. No te estoy diciendo que cojas una Biblia y agarres a bibliazos a las personas y te aprendas todos los textos bíblicos, no. Con un gesto,
con un consejo, pero nunca dejes de hablar de Cristo. Siempre se van a dar momentos. Siempre. Mis alumnos me preguntan por qué no quieren que haga clase. Pero siempre hay que buscar una oportunidad para hablar de ¿quién? De Cristo. Y el Señor es el que va a convencer los corazones. Pero te ha hecho copartícipe de esta gran película de la historia de la redención. Verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y eso es algo interesante porque no es algo que Dios va a hacer. ¿Qué dice el texto? Conforme al propósito eterno que ¿qué? Que hizo en Cristo. Es algo que ya estaba establecido. No, es algo que Él ha establecido que va a ser así. La salvación por gracia, la reconciliación con Dios, su cuerpo conformado por gentiles y judíos, es algo que Él lo ha establecido, no es algo que Él recién lo va a hacer, no tanto, sino es algo que Él ya hizo en Cristo. Él ya derribó la pared intermedia y los ha reconciliado con el Padre. Tú ya puedes decir hoy con certeza: he sido reconciliado con Dios porque he creído en Cristo. He creído en Cristo y tal vez Dios me reconcilie con Él. No es así. He creído en Cristo y soy nueva criatura. He creído en Cristo y tengo la vida eterna. He creído en Cristo y su Santo Espíritu ha venido y me ha sellado. Es que es una convicción. Pero ¿realmente has creído en Cristo? Sería la pregunta. Ahí sí ya es otro asunto, si estás dudando. Verso 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿En quién? Él es el que da seguridad, Él es el que da confianza, Él es el que te da acceso a ser un ciudadano del reino de los cielos. Es en Cristo. Verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis, ¿qué dice? A causa de mis tribulaciones. Y ahora Pablo cierra esta parte diciendo: por lo cual, hermanos, está escribiendo. ¿Desde dónde está escribiendo? Desde la prisión, ¿no? Y él les dice: por lo cual, hermanos, no se desanimen porque se han enterado que yo estoy en la cárcel. Porque estoy acá en la cárcel por haber predicado el evangelio. Y tú dices: si Pablo lo metieron a la cárcel por predicar, mejor no predico, ¿no? Porque también voy a parar como Pablo, podría pensar la iglesia. Pero Pablo ya les está explicando: mis hermanos, es un privilegio ser portador de este mensaje del evangelio, y si a causa de eso vas a terminar en prisión, tranquilos. Lo que importa es que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Lo que importa es que estamos siendo siervos de la administración, de la exposición, de la enseñanza del misterio de Dios, que era reconciliar al mundo en Cristo, con Él. Entonces Pablo está alentando ahora a la iglesia. ¿Te imaginas? Muchos pudieron estar libres, pero también cautivos de su conciencia, que pudiendo haber predicado de Cristo no lo hicieron. Pablo está libre, su conciencia está tranquila con Dios, aunque físicamente está preso. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque les predicó a ellos. Dice: las cuales son vuestra gloria, dice. Es interesante porque dice por ustedes, y uno decía: uy, lo está sacando en cara, loco. Y literalmente era por predicar a los gentiles que Pablo estaba ahí. Había sido acusado por los judíos, ¿saben por qué? Por predicar a los gentiles. Cuando estuvo en Éfeso dijeron: este está, ¿cómo era? Distorsionando, ¿cómo era? Al mundo, trastornando al mundo, decían. Está trastornando a las personas, ¿no? Estaba cambiando vidas con la predicación del evangelio. Y en el libro de Hechos, capítulo 21, en adelante, léelo con detenimiento, 21 y 22, Pablo está ante un hombre llamado Agripa, ahí acusado por los judíos, y ¿sabes? No deja de hablar de Cristo. A pesar de que está en problemas, uno podría decir: ya cállate, no tengo más problemas, ¿no? Pablo sigue hablando de Cristo, tanto así que Agripa dice: Pablo, por poco me convences. No tuvo temor. En el verso 17 de Hechos 2 dice, lo voy a leer, dice:
Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Él está contando esto a Agripa. Primero le cuenta su conversión y luego le habla cómo es que él volvió a Jerusalén. Mira, volviendo a Jerusalén dice que orando en el templo sobrevino un éxtasis, dice Pablo. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dice Pablo, está contando que se le anticipó que en Jerusalén no lo iban a recibir. Verso 19 dice, del Hechos capítulo 22. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, dice. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que me mataban, dice Pablo. Entonces Pablo estaba hablando con Cristo. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Pablo está narrando esto ante el rey Agripa. Está contando cómo es que de pronto Dios me había llamado a predicar a los gentiles. Los judíos que estaban ahí, primero dice callados. Si tú lees todo el texto, guardaron silencios porque él comenzó a hablar en su lengua, calladitos, hasta que él dijo que fue llamado a predicar a ¿quiénes? A los gentiles. Y ahí los judíos se malentonaron y dijeron, quita a ese hombre de acá y todo lo demás. Tenía razón Pablo cuando dice, estoy preso aquí. ¿Por qué dice? A causa de los gentiles. Por ustedes, le dice a la iglesia. Pero no vamos a sacarle en cara. Lo que le está diciendo, chicos, por predicar el evangelio quizás nos metemos en problemas, pero tranquilos, estamos predicando el evangelio. Ahora, por dar testimonio de Cristo, por no negar su nombre, por tener una conducta de un cristiano genuino, te lo digo de acá, probablemente te metas en problemas. Pero ¿sabes? Es mucho mejor ser obediente a Dios, honrar a Dios, antes que amoldarte al mundo. El otro camino es, amóldate al mundo, vive como el mundo vive, piensa como el mundo piensa, miente, engaña, qué sé yo, haz todo lo que viene a tu mente, lo que tú ya conoces, hazlo. Quizás vas a pasarla happy con los demás, pero ¿sabes? Pero tu conciencia para con el Señor va a estar de que, Señor, no estoy cumpliendo mi llamado. ¿A qué ha sido llamado la iglesia? A manifestar la multiforme sabiduría de Dios. En resumen, a manifestar el plan de redención de Dios a través de Cristo, que ha sido dada por gracia y lo obtenemos mediante la fe en Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, mis hermanos, y oramos a nuestro Dios esta noche? Padre,